Hola, ¿qué tal? Les saluda Karen Arroy Zurita, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la mesa directiva de Fuerza Migrante. Los saludo con mucho gusto a toda la familia de esta gran organización binacional que a través de la Universidad Fuerza Migrante nos permite estar en este día con todas y todos ustedes. Muy complacida y muy feliz de hablar de este tema tan apasionante que son los derechos humanos, que han tenido vigencia, al menos así lo registra la historia de la humanidad desde hace al menos 4000 años y que siguen construyéndose, siguen robusteciéndose, siguen extendiéndose por todo el mundo y por todas las generaciones de personas. Ahorita, a través de Fuerza Migrante, pues es una felicidad que se haya creado esta comisión. Es de las más jóvenes dentro de la organización y es muy importante que a través de este canal pues se nos permita y desde luego con la visión que nuestro presidente y fundador, el señor Jaime Lucero, ha tenido de cómo ir guiando, de cómo ir llevando a Fuerza Migrante para que todas las familias binacionales, tanto en México como en Estados Unidos, puedan acceder al conocimiento, puedan acceder a servicios que esta plataforma está brindando. Derechos humanos, ¿qué es lo que pretende? Que por medio de la promoción, la difusión y el conocimiento de los mismos pueda ir empoderando a las personas a través de procesos educativos en donde se conozca de los derechos humanos, es posible eh, evitar violaciones a los mismos. Es posible saber que somos personas dotadas de dignidad. No importa el lugar en el que nos encontremos, no importa el estatus migratorio que tengamos. En esencia, y antes que cualquier etiqueta en la frente que podamos tener, somos humanos. No importa si somos mujeres, hombres, niños, adultos mayores, si creo en una religión o en otra, o no creo en ninguna, no importa mi tonalidad de piel, no importa ninguna, como lo vuelvo a repetir, ninguna etiqueta que yo tenga en la frente, antes que todo eso, y en esencia, soy humano y somos humanos. Entonces, en este sentido, por mucho tiempo se hizo creer o se nos hizo pensar que el estatus migratorio lo era todo, ¿no? Si estás en México tienes derechos y no siempre y no todos. Pero si cruzas la frontera pierdes estos derechos y allá en Estados Unidos, quién sabe. Eso no es cierto. Los derechos humanos son universales. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos, los portamos. Y en este sentido, el sistema de derechos humanos es universal. A donde quiera que nos movemos, hay garantías de protección a los mismos. Entonces, pues, Fuerza Migrante y esta comisión es lo que ha intentado difundir, que todas las personas lo sepan, a dónde acudir. Si tengo dudas, si quiero tener alguna asesoría, si estoy viviendo alguna situación y no sé quién me la pueda resolver, quién me pueda atender, quién me pueda dar todo ese soporte. Bueno, Fuerza Migrante ha sido este canal de tender lazos, tanto al interior de la organización como en su vinculación con toda una red de organizaciones, de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, pero también con la red consular en México y en Estados Unidos. Entonces es un orgullo que en estos 2 años de que se creó esta comisión, pues podamos estar dando estos resultados, además de los foros, conversatorios, para difundir temas sobre género, sobre infancia, sobre medio ambiente, sobre el acceso a la cultura, el acceso a una vida libre de violencia, que todos estos son derechos humanos. Entonces, esta comisión es transversal
con el resto de las comisiones que integran a Fuerza Migrante. Y es así como hemos llegado a toda la población mexicana que vive en Estados Unidos, de manera virtual, con contenidos visuales, pero también de manera presencial. Hemos estado en algunos eventos, uno de ellos, y que es muy grande, es la Caravana de Migrantes, donde también hemos podido hacer esta difusión con la población mexicana que vive en Estados Unidos. Y bueno, además de platicar todo esto que hemos venido haciendo, pues yo iniciaba diciendo que derechos humanos tiene una vigencia de 4,000 años. Y no ha sido una historia lineal, ha sido una suma de historias, ¿no? Derechos humanos ha estado presente, es algo inherente a las culturas. En las culturas de Medio Oriente es donde se tienen los primeros registros de que hubo derechos humanos, en estos códices escritos en piedra y que se han rescatado algunos en la actualidad, que se exhiben en los principales museos del mundo, como el Código de Hammurabi, el Código de Unnamu, estos códigos de la cultura sumeria en Mesopotamia, hoy la zona Medio Oriente, por allá por Irán, Irak. Pues ahí hay los primeros registros de esta preocupación de frenar la violencia, de poner límites a la violencia del humano contra el humano, pero no el humano en horizontal, sino del poder político, de los poderes absolutos hacia la forma de gobernar a los pueblos, ¿no? Evitar la violencia, evitar el abuso, evitar la injusticia. Entonces, estos códigos que hoy se exhiben en el Museo Británico, en el Museo del Louvre, el museos egipcios y de Estambul, bueno, pues nos hablan de esto, ¿no? De proteger a los más vulnerables, de tal vez en esos años no se hablaba de abolir la esclavitud, pero sí se hablaba de no ser abusivos, ¿no? De que sí hubiera estos trabajos, pero no de esa forma forzada en el que estuviera en peligro la integridad, la dignidad y la vida, ¿no? Como tal de las personas. Entonces siempre ha sido una preocupación intrínseca a la humanidad. Y bueno, todos estos códices han ido sumando en la historia de los derechos humanos, pero no es como un corte lineal, sino es como tomar lo mejor de cada cultura e ir robusteciendo este entramado y esta cultura de respeto a la dignidad humana, que es la esencia, ¿no? Y es lo que seguimos buscando hoy en día. Pues antes era en códices de piedra, ahora pues ya es con el uso de estas tecnologías, ahora ya queda plasmado en leyes, en tratados internacionales, en convenciones internacionales, pues el no abusar de los más desprotegidos, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidad LGBT más, y desde luego la comunidad migrante, ¿no? Que a lo largo de toda la historia y particularmente en este momento presente, la comunidad migrante ha sido altamente vulnerable, sobre todo la migración forzada, la migración que se da por tener que salir de los lugares de origen, pues casi y muchas veces en contra de la voluntad, ya sea por situaciones económicas, por los contextos hostiles en materia de violencia, en materia de guerras, pues mucha población ha tenido que tomar la decisión de salir de estos lugares de origen. Entonces, pues sí, las condiciones de tránsito y de llegada a los nuevos lugares, pues son de una manera irregular. Jamás usar el término ilegal, porque no es un delito migrar, es un derecho humano. Lo que se busca, pues, es que sea en este contexto, en estas condiciones
de dignidad para la que los estados, los tratados, las convenciones internacionales, de las cuales sí quiero señalar y hacer énfasis, el Estado mexicano forma parte. Entonces, ¿qué se trata? No nada más es que quede plasmado en un papel para el resto de la historia y que en 4000 años estemos hablando de estas leyes como ahora lo hacemos, del Código de Hammurabi, del Cilindro de Ciro, sino que sea un aporte para vivir menos atropellos, para vivir menos catástrofes humanas, menos catástrofes sociales, en donde se pisotea la dignidad de las personas, en las que se les despoja de todos los derechos, desde el nombre, la identidad, la nacionalidad, el tener un hogar, un trabajo, las condiciones mínimas necesarias para vivir. Entonces, pues en este sentido, Fuerza Migrante lo tiene muy claro, ¿no? Y este es el mensaje que hemos procurado y que hemos perseguido de dejar en claro con nuestras familias migrantes, que en México hay instituciones que protegen y garantizan los derechos humanos. En Estados Unidos también las hay. Y todos tenemos el derecho de acceder a estos servicios. Quizá, y muchos dirán, bueno, sí existen estas instituciones, estas leyes, pero aún así vemos horrores, ¿no? Es un sistema que se está construyendo, es perfectible, está rebasado, eso también hay que decirlo con claridad. Y es por eso que no es una tarea que debemos dejar en manos únicamente de los gobiernos y los gobernantes. Es una tarea de todos. También tenemos que intervenir las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que involucrar a las personas para despertar esta conciencia del respeto a la dignidad humana. Y hago mucho hincapié en la dignidad. Sin dignidad no hay derechos. Yo no puedo decir, sí, está garantizado el derecho a la educación por el simple hecho de construir una escuela. Está garantizado el derecho a la salud por construir un hospital. Y así sucesivamente con cada uno de los derechos. Estos derechos tienen que ir como un binomio perfecto con la dignidad. Sí, un hospital con médicos y que en ese hospital se brinde un trato digno a las personas, que te traten como persona. ¿Qué es ese trato digno? Que te traten bonito, que te hablen como te mereces, que, que, te, que te nombren, ¿no? Tal cual. ¿Qué es esa escuela en condiciones dignas? Pues es donde hay un maestro, una maestra con una verdadera vocación de enseñar, con una verdadera vocación de guiar, de generar no nada más conocimiento, sino de propiciar el aprendizaje de cómo convivir todas y todos de manera respetuosa, de garantizar, de respetar la pluralidad, ¿no? De ideas, de credos, de personalidades, ¿no? Hablando de una escuela de nivel básico, se me ocurre, bueno, todas las niñas y niños que llegan con sus propias creencias y demás, pues no separar, sino de saber cómo incluir, porque a final de cuentas, lo que pasa en ese centro va a ser una escuela de la vida, ¿no? Entonces, dignidad y derechos humanos son un binomio perfecto. Y dignidad es que no te humillen, dignidad es que no te degraden como ser humano, es que no te envilezcan como ser humano, que no te cosifiquen. En términos de migraciones, pues que no seas una estadística más, ¿no? Hay 10 millones de migrantes, 200,000 migrantes mexicanos en Estados Unidos, enviando 500 millones de dólares en remesas. Bueno, sí, pero cada una de esas familias migrantes tiene una historia. Cada una de esas familias migrantes dejó a su país, a lo mejor de manera forzada, a lo mejor en contra de su voluntad. Y tiene una vida y tiene una historia, y esas remesas también tienen una historia, no nada más somos cifras. Pues en este sentido, Fuerza Migrante ha hecho mucho hincapié
en humanizar la migración. Que 20 millones cruzaron el río Bravo, 2 de ellos murieron este día, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son esos 2? ¿Quiénes son esos 10? ¿Quiénes eran esos 60 que iban en la caja de tráiler que abandonaron a mitad del desierto de la carretera, que murieron asfixiados, ¿no? Esas catástrofes humanas, una, no se deben de repetir. Y eso también es parte del sistema de protección a derechos humanos. Las garantías de no repetición de violaciones graves a derechos. Por eso hay que nombrarlas, por eso hay que visibilizarlas, no en un afán de morbo, no en un afán de cosificar a la migración, sino de visibilizar la magnitud de riesgos y de situaciones por las que cruza nuestra población migrante. Entonces, bueno, hasta aquí vamos avanzando en lo que hemos hecho, en lo que también Fuerza Migrante ha fijado varios posicionamientos respecto a estas situaciones y repito, es como en un afán de visibilizarlo, que no pase en blanco, de humanizarlo, pero también de exigir las garantías, como es el derecho también de la sociedad civil, exigir las garantías de no repetición. Es que se vigile qué está pasando en las fronteras, que se vigile qué, qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad, que se brinden las herramientas dignas de una migración digna. Y ahorita vamos a avanzar a ese rubro, ¿no? No es un deseo, no es una carta de buenos deseos que tenga Fuerza Migrante y ya, sino que también hemos estudiado tratados internacionales. Estamos actuando conforme a los marcos legales de los que México forma parte, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, del que México forma parte. También el último documento, que es el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, que en 2018 suscribió México ante el Sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, todos estos documentos, algunos en los que sí se tiene obligatoriedad jurídica y otros obligatoriedad moral, pues es el marco de referencia en el que estamos actuando. Pero, ¿qué son los derechos humanos? A grandes rasgos, pues es un poquito de todo lo que se ha mencionado ahorita, pero vamos a la definición rígida, ¿no? La definición que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos emite, que son las garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, de lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. No importa si eres católico, musulmán, judío o de ninguna religión o de cualquier otra religión, antes que todo eso, eres un ser humano, no importa tu edad, no importa tu nacionalidad. Esto es en el sistema internacional, en el sistema universal. Entonces, todas y todos tenemos derechos humanos, todas y todos. Y aquí voy a enlistar una serie de características de los derechos humanos y también que son parte de este marco de actuación en el que Fuerza Migrante visibiliza y también hace la exigibilidad de estos derechos humanos. Los derechos humanos son universales, porque son para todos los seres humanos, sin importar el lugar en donde nos encontremos. Son esa mochilita que cargamos, esa mochilita invisible que no se nos quita
desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Hay personas que pretenden arrebatar esa mochilita. Entonces, justo contra esas personas, esos gobiernos, esos abusivos, es por lo que se crea el sistema de derechos humanos. Es como para proteger contra esos grupos, personas o gobiernos que no creen en la dignidad humana de todas las personas, solo de unos cuantos. Los derechos humanos se centran en el valor igual de todos los humanos. Son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que no hay una jerarquía, no hay un derecho humano que sea supremo a otro, que sea superior a otro. Todos están en el mismo nivel y son interdependientes porque si un derecho humano depende del otro, como una cadenita, y cada eslabón es un derecho. Si un derecho se rompe, si un derecho colapsa, se cae la cadenita, como piececitas de dominó cuando las formamos. Si yo tiro una pieza, que es un derecho, se me caen todas. E igualmente, si yo garantizo y protejo en completud un derecho humano, por consiguiente, todos los demás derechos se van a ver beneficiados. Esa es la interdependencia. Los estados imponen, los derechos más bien, imponen obligaciones a los estados de protección, de hacer y de no hacer. De hacer, de crear los mecanismos, las medidas suficientes para garantizar. Y también de no hacer, de decirle al Estado, tú no puedes propasarte con los grupos, con las personas, poner en riesgo su vida, su dignidad y su integridad. Esas son las obligaciones que los derechos humanos dictan a los estados. Cuando no había un sistema internacional reconocido de derechos humanos, pues también vivimos muchas catástrofes humanas. Y una de ellas, y la más reciente, y que es la que da pie y nacimiento al sistema Naciones Unidas, es la Segunda Guerra Mundial, en donde un gobernante de un país dijo, en mi país, en el nuevo imperio que yo estoy creando, no quiero a gente que pertenezca a la religión judía. No quiero a personas que no sean de la raza aria. Y para ser de la raza aria, debían cumplir ciertos estándares a nivel fisiológico, ¿no? De estatura, de tonalidad de piel, del color del cabello, etcétera. Y no quiero a personas de la diversidad sexual. En mi régimen, pues no sirve tener personas adultas mayores, tampoco a infancias. Y entonces, ¿qué hizo? Las metió en un campo de concentración, que bueno, estos son los horrores de los campos de Auschwitz y demás que se conocieron casi al término de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo que los países se unen y dicen, no podemos permitir que esto vuelva a pasar, que este abuso, que este exceso de poder vuelva a pisotear los derechos y la dignidad de tantos miles de millones de personas. Entonces sí hay retos, sí falta mucho. Seguimos viendo catástrofes humanas, sí, pero pues la idea con este sistema es evitarlas en la mayor parte posible. Es crear los sistemas que estén vigilando, que estén revisando, que estén garantizando que no sucedan o que sucedan menos o que si suceden haya una reparación del daño, ¿no? Entonces, dentro de todo este sistema, dentro de las grandes catástrofes, con la población migrante es con la que hay mayor deuda. Sí, se visibilizó los horrores de una guerra, se visibilizó el tema de la igualdad, ¿no? Gracias a derechos humanos, las mujeres estamos en los sistemas electorales, ¿no? Del mundo, votando y aspirando a cargos políticos. Gracias a derechos humanos hay igualdad salarial en los trabajos, igualdad en jornadas laborales, acceso también de mujeres a cargos gerenciales. Y bueno, hablando de género, no nada más mujeres, también la inclusión de personas de la diversidad sexual, de la comunidad LGBT+, pues también se ha logrado esta igualdad. Pero con la población migrante fue la que más rezagada
se fue quedando. ¿Cuántos se iban? ¿Quién sabe? ¿A dónde exactamente se iban? ¿Quién sabe? ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? Solo se visibilizaba el sistema monetario, ¿no? ¿Cuántas remesas estamos recibiendo? Hoy están sosteniendo a municipios, a comunidades enteras, y aún así no los visibilizamos. Y llegaban acá y no accedían tampoco a los servicios públicos que tiene el Estado mexicano, porque no tenían residencia en México. Es que son migrantes. Entonces no acceden a salud, no acceden a educación, no acceden a vivienda, no acceden al sistema financiero tampoco de México, porque entonces no son de aquí, pero tampoco son de allá, y por muchas décadas se les dejó fuera y al margen del sistema. Las leyes están cambiando, los tratados en materia de derechos humanos nos están haciendo voltear hacia allá. Organizaciones como Fuerza Migrante y todas las organizaciones que integran a esta gran familia, hemos avanzado con la claridad de que es momento de hacer justicia para que las personas migrantes accedan a todos los derechos, a los derechos que contemplan las 3 generaciones de derechos, derechos civiles y políticos, que voten y puedan ser votados y tengan representación en toda la toma de decisiones políticas, tanto en México como en Estados Unidos, porque son de allá y son de acá. Que tengan derechos económicos y laborales, que sus jornadas de trabajo sean justas, que sus condiciones laborales sean justas, que el pago que se les hace por su trabajo sean justas, que accedan a servicios de salud, a servicios de seguridad, a servicios de vivienda por la labor que realizan en Estados Unidos y en México, porque aportan a la economía estadounidense y también a la mexicana. Y derechos de tercera generación, derechos sociales, que sean reconocidos, que sean nombrados y que tengan identidad y valor histórico y cultural por su aporte en Estados Unidos y en México. Y que no nada más sean reconocidos, sino que gozan de todos esos derechos. Entonces, este ha sido el mandato, el compromiso y la labor que estamos haciendo desde Fuerza Migrante. Y sí decir que esto no es poesía política. Los derechos humanos también últimamente, y en algunos ámbitos, desafortunadamente, pues han sufrido de la banalización, ¿no? Se habla tanto de ellos, se dice tanto de ellos, y han salido de labios que no creen en ellos, pero que saben que embellecen un discurso y los nombran, y no tienen sentido para ellos, pero para nosotros sí. Y por eso hemos estado realizando una labor incansable. Universidad Fuerza Migrante es un ejemplo claro. Educar sí en el conocimiento, pero educar también en la conciencia de que tenemos dignidad como seres humanos. Y por eso han llevado desde canales para acceder a educación básica, educación media, educación superior, pero también para enriquecer las potencialidades humanas, para enriquecer capacidades a través de una diversidad de talleres, que ya será tema de otra mesa, que a través de la doctora Verónica Giles, que dirige este proyecto de la Universidad Fuerza Migrante, pues nos lo hará saber. Pero a final de cuentas, todo eso abona a los derechos humanos. Y para concluir, para ir ya como a la parte final de esta conferencia, pues decir nuevamente que no es ocurrencia hablar de derechos humanos. Los derechos humanos están plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948. México formó parte de esta declaración y desde entonces se ha estado armonizando en el sistema jurídico mexicano todos
todas estas decisiones, todos estos conceptos y preceptos de derechos humanos en nuestra Constitución. En junio del 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país que plasma en el artículo 1 la obligatoriedad de proteger, de promover, de garantizar los derechos humanos. Entonces tampoco están ahí perdidos en algún artículo, o ahí entre algún párrafo el tema de los derechos. Es el artículo número 1 y que lo conforman 5 párrafos muy importantes. No me voy a meter a detalle en desglosarlo, pero sí concluyo con el párrafo 5 del artículo 1 constitucional. Queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, ya está plasmado, ya lo dice la Constitución, los derechos humanos quedarán protegidos para todas las personas. Antes este artículo decía, todos los ciudadanos gozarán de los derechos humanos. En México se es ciudadano y también en Estados Unidos. Bueno, en México a partir de los 18 años, en Estados Unidos a partir de los 21 años. Entonces este artículo decía, todos los ciudadanos gozarán de los derechos humanos. Y entonces, niñas, niños y adolescentes, ¿en dónde quedaban, no? Entonces, que una palabrita en esta gran reforma, pues cambió todo el sentido, ¿no? Es decir, todas las personas, quiere decir que desde el momento en que pisamos este plano terrenal hasta el momento en que lo dejamos, somos portadores de derechos humanos. Y a manera de conclusión, pero porque podría seguirme horas y horas con este tema tan apasionante, decirles que los derechos humanos no son absolutos, ni están concluidos de una vez y para siempre. Se siguen grabando en piedra, en letra, en papel, se siguen propagando por las redes sociales y seguirán, porque es algo intrínseco a la naturaleza humana. No están terminados de una vez y para siempre. Se han ido robusteciendo a lo largo de la historia. Cuando hablábamos de generaciones de derechos, la primera generación data del año 1700, con la Revolución Francesa, la independencia de los países, de las Américas contra el sistema europeo. Después, 100 años, más o menos un siglo después, vienen derechos económicos por la Revolución Industrial, el reconocimiento a los derechos laborales, la formación de sindicatos. Y si se creyó que ya podemos votar y ya tenemos un sistema económico más justo, entonces ya estamos bien, pues después vinieron los derechos sociales y después los culturales y después los ambientales y así vamos evolucionando. Ahorita vamos en la era de la tercera generación de derechos humanos. Puede haber una cuarta. De hecho, ya se está por ahí dibujando una cuarta generación de derechos donde entra todo el tema de las tecnologías digitales y más todo lo que viene, ¿no? Los derechos son progresivos, se van robusteciendo. Y una frase que me gusta mucho, son la estrella polar en océanos de oscuridad. Los derechos humanos, perdón, esta frase me gusta mucho y me significa mucho, porque las sociedades, sí hay violencia, sí hay catástrofes humanas, pero también hay luz, ¿no? Entonces, pues en este sentido decir que los derechos humanos también son frágiles. Los derechos humanos hay que cuidarlos, así como nos cuidan y nos protegen dentro de todo este sistema tan grande, también hay que cuidarlos, porque de pronto pueden llegar personas, regímenes, gobernantes y gobiernos que no creen en ellos y
y que se les hace fácil pasar por encima de ellos, que se les hace fácil de pronto agarrar una goma de un lápiz y borrarlos de, de, del sistema para poder atropellarlos. Entonces hay que estar unidos, hay que estar fuertes, hay que estar conscientes de que son importantes, de que falta mucho por hacer, sí, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir creyendo y trabajando por ellos, para ellos, con ellos, ¿no? Entonces, pues yo hasta aquí dejo mi intervención y quedo atenta a sus comentarios, a sus participaciones, a sus dudas, eh, para seguir dialogando acerca de este tema tan apasionante. Muchas gracias.